La libertad de religión y de cultos es un derecho que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, el cual se universalizó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, mediante la Resolución 217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Colombia es un país con una diversidad enorme, no solo de culturas, sino adicionalmente de religiones que sin lugar a dudas en la Constitución de 1991 se consolidó. Para así, el Estado colombiano se comprometiera a garantizar la libertad de culto, sin importar de qué religión se trate. Estos acontecimientos plasmados en la Constitución política son revolucionarios. El deber del Estado es respetar las creencias de las personas y no ser reprochados y a comprometerse de acuerdo a sus creencias adoptadas. En el artículo 19 de la Constitución de 1991 dice que se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual y colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son iguales y libres ante la ley. Actualmente, Colombia tiene un concordato vigente con la Santa Sede, el cual está aprobado mediante la Ley 20 de 1974, por ende, la Iglesia Católica Romana es reconocida ante el Estado colombiano. A continuación, Julián Pérez nos explicará la relación que existe entre el derecho a la libertad religiosa y de culto con las ciencias económicas y también la aplicación de tal derecho fundamental en Colombia. Según el artículo 9 de la Ley 133 de 1994, el Ministerio de Gobierno reconoce personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros que lo soliciten. De igual manera, en dicho ministerio funcionará el registro público de entidades religiosas. Siendo este el panorama jurídico, se crean entonces instituciones paralelas a las religiosas, como por ejemplo movimientos políticos y partidos con la misma concepción ideológica, tal es el caso del movimiento político Mira. Este movimiento en los últimos 5 años ha evidenciado un crecimiento de adopción y convergencia por parte de otros adeptos pertenecientes a distintas religiones. Fundado en 2000, este movimiento de raigambre religiosa, nacido como brazo político de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, IDMJI por sus siglas, se convirtió en muy corto espacio de tiempo en la vedette de las últimas elecciones a cargos públicos en Colombia. El objetivo de este brazo ministerial político establecía entonces estrategias políticas claras, electorales, clientelares y de fe de las que ha hecho uso el Mira para obtener las formalidades y formidables índices de crecimiento que registra hasta 2010. Es entonces donde se denota un importante crecimiento no solo demográfico dentro de estas instituciones, sino también financiero, llevando a estas mismas a crear un sinfín de personas jurídicas y, en otras palabras, negocios paralelos a la profesión de su fe. Si cada uno de los 25.000 fieles aportan entre 10.000 y 15.000 pesos en un domingo, estas cifras más o menos nos indicarían que en un domingo promedio las limosnas le reportan a la iglesia ministerial unos 250 millones de pesos que multiplicados por las 4 semanas del mes alcanzarían la suma de 1.000 millones de pesos. Si se suman los 2.000 fieles que pagan diezmo y se asume que lo hacen sobre una cifra baja de 2 salarios mínimos, serían 160 millones de pesos adicionales al mes, es decir, más de 1.100 millones mensuales recaudados en el país. Eso sin contar la actividad en decenas de templos que la iglesia tiene en Aruba, Alemania, Chile, Costa Rica, Ecuador, España y entre la colonia hispana en Estados Unidos. De cualquier modo, y por muy discutibles que resulten estas cifras, lo que está claro es que en solo 5 años la señora María Luisa Piraquive, su hija, la senadora Alexandra Moreno Piraquive y el concejal de Bogotá, Carlos Alberto Baena, han convertido a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en una multinacional de la fe, con 180 sedes en Colombia y decenas de templos en otros países, y en un emporio político y de negocios. Un discurso fundamentalista sobre el bien y el mal, Dios y el diablo les ha servido para captar fieles, dinero y votos, todos ellos en grandes proporciones. Sin embargo, tanto en el manejo político como en el de las propiedades adquiridas con el fruto de diezmos y limosnas, hay grandes interrogantes que el Estado y el pueblo colombiano que arranque se contesten, pues estos frutos de la palabra del Señor no han sido declarados del todo. Si bien el artículo 11 cita que el Estado continúa reconociendo
personería jurídica de derecho público eclesiástico a la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 4 del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974. Esto conlleva al Estado colombiano a transferir grandes y jugosas sumas de dinero por la salvación de todos sus connacionales establecidos en el territorio nacional, pues sólo así es que se escucharán sus plegarias, concepto que para el Vaticano es necesario para el buen funcionamiento de sus misiones e instituciones eclesiásticas en todo el mundo, haciendo la Iglesia Católica uno de los estados e instituciones más ricas y adineradas del mundo. Damos paso a Sebastián González, quien nos contará acerca de la problemática que aqueja a la sociedad colombiana en cuanto a la libertad religiosa y de culto. Para dar inicio a la problemática que elegimos, es importante explicar que nos basamos en la discriminación, ya que la discriminación en nuestro país es muy evidente, más en el entorno social en el que vivimos, y en el cual no se respeta la religión en la que cada una de las personas pertenece. En la Constitución de 1991 de Colombia, la libertad religiosa y de cultos son fundamentales para un desarrollo social y ético de la sociedad. En el desarrollo de este trabajo y por medio de una larga investigación, pudimos encontrar que a pesar de que este sea un derecho fundamental, muchos sufren de discriminación por el simple hecho de pertenecer a una religión diferente. Esto se evidencia en la vida social, ya que hay gente que es discriminada en sus trabajos y en diferentes aspectos de la vida, generando que aumenten los roces entre las diferentes religiones que existen en Colombia. Un ejemplo claro son los musulmanes. Piensan que por ser solo musulmanes son terroristas. Esto es una idea que nos han vendido los medios de comunicación y es muy diferente a la realidad que hay en el país, ya que estas personas son muy educadas y respetuosas hacia otras religiones. La problemática central del trabajo es la discriminación, como lo hemos dicho anteriormente, y en muchos casos la falta de tolerancia de las personas y en las mismas religiones que hacen que esto se convierta en un problema social que hay en Colombia y a nivel universal. Muchos piensan que por tener ideologías diferentes a las de otras personas tienen y pueden ser juzgadas. Pero la solución a este problema es la educación y la tolerancia y el respeto mutuo. Entender que así no todos seamos iguales y tengamos diferentes tipos de creencias, lo más importante es respetar las creencias individuales de todo ser humano, para así poder vivir en una sociedad libre y sin prejuicios de ninguna naturaleza, para poder vivir en paz. Teniendo en cuenta la anterior problemática de discriminación, damos paso a las siguientes entrevistas a dos de los guías espirituales de las dos religiones más profesadas en el mundo, el Islam y el catolicismo. Bueno, la primera pregunta es, pues nosotros estando acá, ¿usted a qué religión pertenece? Islam. Al Islam. Okay. Bueno, usted perteneciente a la religión del Islam, ¿se ha sentido alguna vez discriminado por alguna persona perteneciente a otra religión? No, en absoluto. En absoluto. No. ¿Siente que en Colombia el derecho a la libertad de culto o religión se ha como violado o vulnerado en algún sentido? Sí. ¿Y por qué? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el más clemente y más misericordioso. Últimamente hay un lobby muy fuerte en el Congreso, especialmente en el gobierno, que trata a como de lugar de convertir al Estado en un gobierno laico y secular. El laicismo y el secularismo son los peores enemigos de la religión. ¿Por qué? Porque tratan de separar totalmente lo que es la religión de los valores y de la moral de las personas, y quieren hacerle creer a los seres humanos que la religión es un obstáculo para el progreso y un obstáculo para el desarrollo de una sociedad, lo cual es totalmente falso y es precisamente, como te dije, el peor enemigo de todo ser humano, porque
si no es la religión en la que ha dado los valores y los cimientos para una sociedad? ¿Quién si no es la religión la que fundamenta la estructura de la familia, fundamenta la estructura de la sociedad? Es la religión. Ahora le quieren robar esa parte a la religión y adjudicársela a que eso es algo perteneciente al ser humano. Por supuesto que lo es, pero eso ¿quién lo da? La religión. Entonces, para nosotros desde el punto de vista del Islam, nosotros consideramos que el peor enemigo de la religión, ya sea cual sea la religión, es el secularismo y el laicismo, que es lo que pretenden hacer ciertas personas que son o se hacen llamar ateas o su religión piensan que es algo íntimo y tu relación directa con Dios es tu problema y el de nadie más. Entonces, pero los seres humanos no estamos solos, todos vivimos en sociedad y con una comunidad y la familia es el eje fundamental de la sociedad. Entonces, pretenden quitarle esos valores morales, éticos que los da la religión. Hola, buenos días, estamos aquí con el señor Giovanni, el cual nos va a conceder una entrevista. Buenos días. Buenos días. Señor Giovanni, ¿usted a qué religión pertenece? Yo profeso la fe cristiana católica. ¿Usted considera que en Colombia la libertad de religión y culto es respetada? Bueno, en Colombia el derecho constitucional protege y ampara la libertad de culto. Sí es respetada en su gran mayoría, de hecho la misma fe cristiana católica, que es la mayoritaria, pues propone y avala también ese respeto de la religiosidad de las personas, de sus manifestaciones de fe, y pues sí es ampliamente respetada. Sin embargo, sí tiene algunas discriminaciones disimuladas, diría yo. ¿Usted siendo católico se siente discriminado por otras religiones? Bueno, por otras religiones no. Realmente aquí en Colombia pues el contexto dominante es la fe cristiana católica, entonces no hay esa discriminación como tal, pues así de otra confesión. Aunque sí hay unos ataques severos, diría yo, más por ignorancia que por maldad a la fe cristiana, es decir, faltas de respeto, por ejemplo, a los símbolos sagrados católicos, a las iglesias, grafitis, en fin, comentarios, pero bueno, hace parte de la dinámica social en la que indudablemente también se involucra la expresión religiosa. Donde sí hay una discriminación disimulada es en las mismas comunicaciones, a veces estatales o de algunos grupos, donde dicen que, por ejemplo, una persona no puede ser discriminada por su fe, no puede ser discriminada por su raza, por su género, pero sí viene siendo discriminada políticamente. Y la política sí hace una discriminación fuerte de la fe y de la religión, sobre todo para conseguir adeptos en algunos grupos, para conseguir adeptos para sus votos. Entonces, si tú eres de esta fe, nosotros te vamos a dar un contrato, o te vamos a dar este beneficio, o te vamos a otorgar políticamente estos beneficios. Vuelvo y repito, es una discriminación disimulada, pero indudablemente está en la realidad de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Esta fue una entrevista con el padre Giovanni. Bueno, gracias. Won't get anything he wants. Play like the top 1% till nothing's left to be spent. Take it all, ours to take. Celebrate because we are the champions. Setting